Bienvenidos a este nuevo día, a este tiempo de refrigerio, así dice el Señor, donde la garantía de este tiempo de refrigerio, no me cansaré de repetírtelo, es que siempre habrá una palabra de bendición de parte de nuestro buen Dios, del Padre Celestial, del Padre de nuestros espíritus, del Padre de nuestro Señor Jesucristo, para fortalecerte, para alentarte, para exhortarte, para consolarte, para edificarte, para traerle toda la buena provisión de Dios que tu alma, que tu espíritu y mi alma y mi espíritu necesitan. Espero que ya estés teniendo un extraordinario día, porque las misericordias de Dios para tu vida y para mi vida hoy en este día se han derramado nuevas. Y no solamente nuevas, sino que es multitud de misericordias. Es una cuenta, es un depósito a tu cuenta bancaria espiritual sin límite para este día. Las riquezas de las misericordias de Dios. Y no solamente la misericordia, sino la sobreabundante gracia. Porque donde abunda el pecado, siempre habrá sobreabundancia de gracia. Y muchas veces, como dice la palabra del Señor, pecamos de palabra, de acción o de intención. Pero quiero recordarte, hermano y hermana, que ya hay provisión de misericordias y de sobreabundante gracia. Solamente Dios pide que vengamos con un corazón arrepentido, con un corazón quebrantado, en el momento, en el instante en que le fallamos, en que le ofendemos. Eso es lo único que Él pide. No quiere excusas como Adán, no quiere excusas como hombres y mujeres que quedaron registrados en la Escritura para tu bendición y para mi bendición. Dice que Él quiere un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón quebrantado, un corazón humilde. Como dice su palabra en Miqueas, ¿qué es lo que pide Dios del hombre? Oh hombre, Dios te ha dado a conocer qué es lo que pide Él de ti. Hacer justicia, misericordia y ser humildes delante de Dios. Al humilde, dice su palabra en Proverbios, que Él le da gracia, Él le da honra. Y no solamente eso, sino en este tiempo experimentaré la bendición de Dios en provisión para este peregrinar. Es un placer, como siempre, estar en esta clase, en el aula del Espíritu Santo, donde estamos siendo recordados, donde estamos siendo refrescados con esta palabra que es vida para nosotros. Muchas veces ya la hemos leído, creemos que ya la conocemos, pero no la hemos entendido ni la hemos experimentado. Y el Evangelio, Mateo 7:24, ¿a qué compararé un hombre que oye estas mis palabras y las pone en práctica? Y no solamente eso, sino que las atesora en su corazón. Y no solamente eso, sino dice su palabra en el libro de Isaías: bienaventurado, bendito el hombre, la mujer, la nación, el pueblo que tiembla ante la palabra del Señor. ¿Y qué es temblar? Que reverencia la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios mismo es la palabra. Él es el verbo. Él es la palabra. Y es un gozo para mí poder estar en este tiempo, en esta clase, juntamente contigo. Segunda de Corintios 3:17 y 18. Porque ahora, en este tiempo, en esta dispensación, el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu, que es el Señor, ahí hay libertad. Y el Espíritu Santo, el Espíritu que es el Señor,
con la palabra y con la gloria de Dios mismo nos está transformando. Para eso es este tiempo de refrigerio. Para confrontar nuestra vida, nuestra alma con su palabra. En este peregrinar, en esta jornada que te dispones a sintonizarnos, maná del cielo, alimento para tu espíritu, manantiales de agua, donde la palabra del Señor fluye y conforme a tu necesidad, tú la atesoras, tú la pones en tu alforja. En este buen día tengo una palabra de bendición para tu vida y para mi vida. Muchas veces las personas se acostumbran a oír palabras lisonjeras, palabras que les parecen bien a su oído, palabras que no confrontan el pecado, ni la necedad, ni la rebeldía de nuestro corazón. Eso es una palabra lisonjera, algo que te parece bien, algo que te parece dulce, pero cuando tú y yo nos enfrentamos a nuestra realidad y nos damos cuenta y somos sinceros y no nos engañamos a nosotros mismos. Reconocemos nuestra falta, nuestra necesidad, que estamos cortos y venimos como aquel hombre. El publicano, la historia tú ya te la sabes, había dos hombres que presentaron la ofrenda. Uno se justificaba porque se creía que él era bueno, que las cosas que él hacía, que la tradición, los ritos que él practicaba, él pensaba que lo justificaban delante de Dios. Cuando Isaías dice que tu justicia y mi justicia, si es que nosotros pensamos que tenemos alguna justicia propia, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero Dios quiere que vengamos como aquel publicano, a decirle simplemente, sé propicio a mi pecador. ¿Y qué le estás diciendo? ¿Qué le estoy diciendo a Dios cuando le declaro esa frase? Si no fuera por tu misericordia, si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu auxilio, si no fuera por tu fidelidad, si no fuera por tu benevolencia, si no fuera por tu benignidad, si no fuera por los méritos del sacrificio de Cristo, que ahora me acercan al trono de la gracia con confianza delante del Dios Padre, del Dios de dioses, y tomo provisión y me envuelve y me embiste en su santidad y con su gloria, no la haría. Sé propicio, estoy falto, estoy necesitado, estoy menesteroso, no doy la medida. Y viene la provisión de Dios y viene el Espíritu Santo a ayudarte a hacer lo que tú no puedes hacer, ayudarte a alcanzar en Dios su propósito, su plan, lo que tú y yo no podemos alcanzar con nuestras propias fuerzas ni con obras que tú o yo podamos hacer. El Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, este libro, el reino de Dios y su justicia, pertenecer al pueblo de Dios, al linaje, a la nación santa, al real sacerdocio, al pueblo adquirido por Dios con un propósito firme y establecido, está en este libro, en este manual. La provisión que tú y yo necesitamos en este libro, en este manual que es vida, la encontramos. Y vengo contenta porque desde el día de ayer empieza el Espíritu Santo a darme la palabra para ti y para mí, que nos alienta, pero también nos exhorta, nos consuela y nos edifica. ¿Por qué nos consuela?
Porque su palabra dice que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora Dios es el dueño de nuestra vida. Somos ovejas de su prado. Y nos consuela saber eso. ¿Por qué? Porque Él es fiel en sus palabras y en sus promesas. De que Él, si yo reconozco su realidad, si yo reconozco lo que su palabra dice, Él tiene toda la clase de buena provisión para mi vida. Por eso te consuela. Pero también te exhorta. ¿A qué te exhorta? Te exhorta a que hagas las cosas que tienes que hacer como las debes de hacer. No como tú piensas, no como tú opinas, no como a ti te parece, sino conforme a la instrucción que se nos es dada. Como lo hemos venido repasando en Mateo. El Señor Jesús se sentaba como maestro y no solamente en la sinagoga, se sentaba en un monte, por el camino donde pasaba, por la vereda donde iba, en el pozo donde él tenía una cita con una mujer, por donde él caminara, posara sus pies en esta tierra, fungía como el maestro de maestros, el perfecto maestro de maestros, que conoce la lección perfecta, la clase exacta que tu alma y mi alma necesita. Tu responsabilidad, hermano y hermana, y mi responsabilidad es solamente seguir la instrucción al pie de la letra. Todos escucharon al maestro de maestros. En donde quiera que él enseñó, no hubo un oído, no hubo un corazón, no hubo una alma que no oyera de su propia boca o por la fama que él había alcanzado sus clases, sus enseñanzas, sus normas. Su manera de expresar la ley, la instrucción, lo que Dios quería darnos a conocer. Todos lo oyeron. Pero había una determinación en el corazón de los oyentes. Aceptar la enseñanza, la instrucción o rechazarla. Si la aceptabas, estás obligado a ponerla por obra. Un ejemplo es cuando Él enseña a sus discípulos acerca de la oración y acerca del perdón al que nos ha ofendido. Perdona, porque si tú no perdonas, vuestro Padre que está en los cielos no te perdonará. Es un mandamiento, es una enseñanza, es una instrucción de parte del maestro de maestros condicionada. Si quieres puedes hacerlo, si no quieres está bien, no te preocupes. No, hermano y hermana, no nos equivoquemos. El reino de los cielos, como dice Mateo 4:17, el reino de los cielos y su justicia ya están establecidos. Y están establecidos sobre cimiento firme de justicia, de equidad y de juicios justos. ¿Y por qué te digo toda esta instrucción, toda esta palabra de bendición? Aunque no te parezca, es palabra de bendición. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me hablaba en el día de ayer y me decía, esta es la palabra de así dice el Señor para este buen día, para este amanecer, para este despertar. Y no es gravoso. Su palabra dice que ninguno de sus mandamientos son gravosos. Cuando tú y yo tenemos la actitud del publicano, del pecador redimido, cada día
No fue un solo día, cada día el proceso de Dios en nuestra vida, de limpieza, de purificación, de depurar, de quitar, de arrancar, de remover la escoria que el pecado y el estrago que el pecado había hecho en nosotros, es día con día con día. Es un proceso, hermano y hermana. Y en este día me decía el Señor, porque muchos están creyendo y están oyendo y están practicando un evangelio, una enseñanza, una instrucción que no tiene nada que ver con el escrito está. Están practicando, están oyendo y están viviendo un evangelio que a ellos les parece correcto. Pero el reino de Dios y su justicia, sus leyes, sus mandamientos, su palabra, su instrucción, están plasmadas. Y tú y yo, por el Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador, el que nos ayuda a poner por obra su palabra, a entender su palabra y sus propósitos. Él nos ayuda, Él nos hace saber. Es por eso que el Señor me daba Hebreos capítulo 1. Y la pregunta de Dios para tu vida y para mi vida, hermano y hermana, hombre o mujer, amigo y amiga, que escuchas la palabra de Dios. Muchas personas oyen la palabra de Dios porque les parece que suena bien, porque en ella encuentran paz y refrigerio por un instante, para apaciguar su conciencia. Pero quiero que sepas, hermano, quiero que sepas, amigo y amiga, quiero que sepas, hombre o mujer, que si la palabra de Dios llega a tu oído y baja a tu corazón, tú y yo solamente tenemos una responsabilidad: obedecerla, creerla, confiar en ella y ponerla por obra. No tienes excusa, hombre. No tenemos excusa. Y cuando tú te determinas a disciplinarte y a empezar a poner por obra su palabra, a practicar sus mandamientos, lo que Él nos pide, lee los evangelios, repasa los evangelios y te darás cuenta que sabemos mucho, podemos conocer mucho, pero practicamos muy poco. Y Dios quiere que nosotros empecemos a poner por obra lo que sabemos y lo que conocemos. Cuando tú te determines y yo me determino a poner por obra su palabra, el Espíritu Santo ensancha el entendimiento y te vas a dar cuenta que tú creías que sabías, que tú creías que conocías, pero en realidad no conocemos y no entendemos hasta que no lo ponemos por obra. Y ponerlo por obra, hermano y hermana, es vivirlo. Y no que tú digas lo que tú eres, sino que los que te rodean vean que eres diferente. La razón por la cual le llamaron cristianos en el libro de Hechos, capítulo 16, en la ciudad, en el poblado de Antioquía, fue porque miraron acciones, actitudes, pensamientos, intenciones, oían palabras del maestro, de aquel que los había enseñado, y les pareció como que ellos eran discípulos de aquel que era el maestro de maestros. Por eso les llamaron cristianos. No les llamaron cristianos porque ellos dicen que son.
No les llamaron cristianos porque iban a una congregación, porque iban a un servicio, porque iban a una reunión, porque traían una Biblia, porque tenían el Salmo 91 abierto en la sala de su casa, porque tenían el Salmo 23 y se lo recitaban de memoria. No te equivoques y no me equivoqué yo. Cuando pones por obra su palabra, el Espíritu Santo te enseña. ¿Y por qué el Señor me daba Hebreos capítulo 1? Porque estamos terminando Mateo capítulo 12 y no quiero pasar por alto a la ligera lo que habla los últimos versículos de Mateo capítulo 12. Y viene a mi memoria la palabra que ya hemos leído, Mateo capítulo 7. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Y Él les dirá, apartaos de mí, hacedores, servidores de la iniquidad, no te conozco. Y Él dijo, profetizaron, sanaron, liberaron, y no fue una garantía de que conocían al Señor al que le servían. Y yo compartía con una mujer de Dios en estos días y le decía, usted puede mirar el estándar, la medida de Dios tan alta, que no es hacer o usar las cosas de Dios, no es una garantía de que Dios te conoce. La garantía de que Dios te conoce, de que Dios me conoce, de que soy su hija, de que soy su discípula, de que soy de su linaje, de que soy de su pueblo, es palabras del Señor Jesús en los últimos versículos de Mateo capítulo 12. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y lo dice nuestro hermano Pedro. Y lo dice nuestro hermano Juan. Nuestro hermano Pedro dice, no améis las cosas de este mundo, venced la pasión de los ojos, la pasión de la carne y la pasión de este mundo, mas el que hace la voluntad de Dios, del Padre, permanecerá para siempre. Y guarda su lengua del mal. ¿Quieres ver buenos días? Refrena tu lengua del mal. El Espíritu Santo dará testimonio de tu vida y de mi vida, de que en el corazón tuyo y en el mío solo hay un deseo. Para eso vivimos, por eso caminamos, por eso respiramos, por el mismo deseo que había en nuestro Maestro. Y Él lo dijo una y otra vez. Mi deseo, mi comida, yo hago solamente lo que el Padre me manda hacer. Mi comida es, dijo el Señor Jesús, hacer la voluntad de aquel que me envió. ¿A qué? ¿Hacer lo que yo quiera? ¿Hablar lo que bien me parece? No te equivoques, hermano y hermana. Hay una palabra. Hay obras, como dice Efesios capítulo 2, obras que Dios ya preparó de antemano y ya las hizo también, dice. Y lo dice Isaías y lo confirma Efesios. En boca de 2 o 3 todo asunto queda sentado. Las obras, los propósitos de Dios, los planes de Dios para tu vida y para mi vida no van a ser una invención tuya ni mía, ni que alguien me vino a decir, ni que alguien me profetizó, ni que alguien mal usó los dones del Espíritu Santo para decirte lo que tú quieres oír y para hacer lo que tú quieres hacer. La palabra del Señor te expone y te explica cuál es el propósito de Dios, cuál es el propósito del Padre, cuál es el plan del Padre, cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Miqueas, ¿qué pide Dios del hombre? Jeremías, ¿cuál es la gloria del hombre? Conocer y entenderlo.
Juan capítulo 3, esta es la vida eterna. No solamente es la gloria del hombre conocer y entender a Dios, sino es vida eterna. El libro de Corintios también dice, esta es la voluntad de Dios para vuestra vida y para mi vida, vuestra santificación. ¿Qué es vuestra santificación? Que cada día mientras estamos en este peregrinar, seamos limpios, seamos purificados. Seamos cada día más formados a la imagen de nuestro Dios y la naturaleza de Él se despida de nuestros poros como un olor fragante. El olor de Cristo suba delante del Dios Padre. Esa es la voluntad de Dios. No es lo que te vinieron a profetizar. No es lo que alguien te vino a decir. No nos engañemos. Escrito está. Y la palabra del Señor en este día es en los tiempos, Hebreos 1:1. En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, ¿qué quiere decir ahora? Ahorita, hoy. En este día, en este tiempo, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido en herencia un título mucho más importante que el de ellos, que el de los ángeles. Pero quiero enfatizarte la palabra de Dios para tu vida y para mi vida en este día. En tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Y cuando estoy recibiendo la palabra de Dios por el Espíritu y del Espíritu para tu vida y para mi vida, empieza el Espíritu Santo a hablarme acerca de que no hay de otra manera para tu vida y para mi vida como podamos echarle mano a la vida eterna, echarle mano a la provisión de Dios, disfrutar no solamente de la provisión de Dios para desarrollar propósitos, planes que Él tiene contigo y conmigo, sino provisión para mi vida propia, para mi alma, alimento para mi alma. No es solamente para eso. Y muchas personas están atreviéndose a tocar las cosas de Dios, disfrutando, creen que están disfrutando de las cosas de Dios y que pueden dejar a un lado al heredero. La pregunta de Dios para tu vida y para mi vida: en todas las cosas que tú haces para Dios, en todas las cosas que tú disfrutas de Dios, recuérdate que la palabra del Señor dice en Mateo que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Tener un carro nuevo, casa nueva,
mucho dinero en el banco, un buen trabajo, un nombre, una carrera, una profesión. Eso no es necesariamente que identifique que tú eres un hombre bendecido por Dios. Eso también lo tienen los injustos. Eso también lo tienen los malos. Y muchas veces los malos tienen más que los justos. ¿Qué es la garantía de Dios? Eso es una añadidura. Pero ¿estás manifestando la naturaleza espiritual? Juan le dijo al anciano Gallo que así como prospera tu alma, seas prosperado en todo. ¿Cómo está la prosperidad de tu alma? Porque como esté la prosperidad de tu alma, hermano y hermana, amigo y amiga, así será como tú vas a disfrutar la prosperidad de la añadidura. Vas a manifestar tu verdadera religión. Santiago dice que la verdadera religión es ir y hacer. Porque la fe sin obras es muerta. La fe quiere acción. Y me impactaba la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque muchos están disfrutando bendición, pero no obedecen al Señor de señores. El Señor Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él ahora es el heredero de todas las cosas. Es el Señor de señores, el Rey de reyes. ¿Cómo está tu sumisión y mi sumisión? Tu obediencia y mi obediencia al Señor de señores. ¿Cómo está la honra y el respeto tuyo y mío hacia mi hermano mayor? ¿Respetas a tu hermano mayor? ¿Respeto a mi hermano mayor? Cuando tú respetas u honras a alguien, escuchas su consejo y lo tomas en cuenta. Porque Él no te va a dar un consejo que te va a dañar. Él te va a dar un consejo que te va a beneficiar. Y me impactaba la palabra de Hebreos 1 y me impactaba mirar el panorama que estamos mirando externo e interno. En aquellos que se dicen, y meditaba, y cuando estoy meditando en esta palabra del Espíritu Santo para tu vida y para mi vida, y la palabra del Espíritu te hace observar a tu alrededor, externo, interno, en los lugares donde hay reuniones y aún en tu propia vida. Y te confronta y te hace una pregunta de lo que miras, de lo que oyes, de lo que sucede afuera, adentro de un lugar de reunión, de congregación, en la asamblea de los justos y de lo que hay dentro de ti. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Cuando Él viene con su palabra, con su instrucción clara y precisa a confrontarnos, ¿qué piensas? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a volverte y hacer lo correcto o vas a seguir caminando como los fariseos, como los maestros de la ley, como los saduceos? Los que creían que tenían el conocimiento de Dios, los que creían que eran los instructores perfectos porque se movían con ritos y tradiciones de apariencia, pero no de honestidad delante de Dios. Y habían quitado la llave del verdadero conocimiento. Y estaban enseñando y estaban manifestando prácticas a la gente, y el Señor Jesús los reprende y les dijo: hipócritas, que quitan la llave, quitaron la llave del conocimiento verdadero, y ni entran ustedes y no dejan entrar. Y cuando leo la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1, no puedes disfrutar de las cosas de Dios. Sí puedes, pero recuérdate que hay una demanda,
Un día tú y yo vamos a dar cuentas. Y no vamos a llegar con esa actitud insolente a decirle, Señor, yo en tu nombre, el yo representa en ese preciso instante orgullo, arrogancia, soberbia, altivez y vanagloria de corazón. Esos se presentaron reclamando, creyendo que eran merecedores, creyendo que lo que hacían les atribuía recompensa de parte de Dios. Y allá no habrá tiempo ya de arrepentirse, ya no habrá tiempo de volverse. Por eso yo creo que la palabra de nuestro hermano Pedro, el juicio empieza por casa. ¿Qué es un juicio? Es un examen, es un repaso. Voy a repasar tu vida, dice el Señor. Voy a entrar en cuenta, entra en cuentas conmigo, te dice el Señor. Ven, no tengas miedo al juicio. Ven, tú y yo vamos a revisar, vamos a repasar. Juicio quiere decir, quiero darte un dictamen. Quiero darte a conocer un resultado. Quiero examinarte. Yo te voy a decir verdaderamente qué está bien y qué está mal. Pero ven, porque quiero entrar en cuentas contigo. El juicio empieza por casa. La revisión, el examen que nos van a hacer primero va a ser a nosotros. El abogado, para poder defender a un culpable que es culpable o a un inocente y manifestar su inocencia, tiene primero que dialogar uno a uno. Y nuestro hermano Pedro dice, el juicio empieza por casa. Dios quiere, hermano y hermana, entrar en un diálogo contigo y conmigo, de honestidad, de sinceridad. Como dice su palabra en el Salmo 51, Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Delante de Él no tienes que esconderte. Delante de Él no tienes que ocultar tu realidad. Delante de Él puedes venir como el publicano, como el pecador. Sé propicio. Sé propicio, le estás diciendo, ayúdame. Necesito tu auxilio. Si tú no me ayudas, yo no voy a dar la medida. No voy a alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Sé propicio. Él quiere entrar en ese diálogo. Él quiere arreglar lo desarreglado. Él quiere arreglar el caos. Él quiere arreglar el vacío. Quiere llenar el vacío. Quiere arreglar lo desordenado en nuestra vida. Lo que creíamos y no era como creíamos. Lo que pensábamos que entendíamos y no era como lo entendíamos. El Espíritu Santo, su palabra dice, Hebreos 1 dice que Él es el heredero. Y Colosenses capítulo 2 dice que en Él, en Cristo, están encerrados los tesoros del conocimiento y la sabiduría que viene de lo alto. Pero por el Espíritu Santo es que nosotros lo vamos a alcanzar. ¿Cómo está tu comunión? ¿Cómo está la llama? ¿Cómo está el fuego en tu corazón entre Dios y tú? Entre el Consolador y tú. El Consolador está triste contigo. El Consolador está apagado, porque Efesios dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. No apaguéis. ¿Cómo está la llama? Porque si está apagado, hay palabra de Dios para tu vida. Para que vuelva esa llama, para que vuelva esa mecha a ser encendida en tu corazón. ¿Qué es lo que apaga al Espíritu Santo? Que no le tomamos en cuenta.
¿Cuál fue la reprensión del Señor Jesús a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2? Tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Las cosas de Dios menguan o se apagan cuando tú y yo las vamos dejando por un lado. Asegúrate, hermano y hermana, que no estés disfrutando las cosas de Dios dejando a un lado al heredero, sino honra al heredero, honremos al heredero, obedezcamos al heredero. Él tiene una instrucción que es de beneficio, de bendición para nosotros. Porque yo estoy mirando en Mateo capítulo 12, el Señor Jesús, sobre Él posaba el Espíritu Santo y los dones y las gracias y los frutos, templanza y dominio propio. Cuando vienen y le anuncian, ahí está tu madre y tus hermanos, Él dice, ¿quién es mi madre? ¿Y quién es mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanos? Mis hermanos y mi madre o mi padre no son los que dicen en carne, sino son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo están los frutos del Espíritu Santo? Porque tampoco se trata de cortar y desechar. Se trata de que el Espíritu Santo te enseñe, te instruya, te ayude a vivir una vida equilibrada. Si tu hermano o tu hermana o tu madre o tu padre te piden que vayas en contra de un principio, de un mandamiento, de algo establecido por Dios en la Escritura para que tú lo obedezcas o lo hagas, ¿qué vas a hacer? Porque es tu padre o tu madre o tu hermano, ¿vas a ceder o vas a ejercer la templanza y el dominio propio? La que ejerció Pedro cuando vino delante del concilio y lo quisieron callar de que ya no hablara más del Señor. ¿Qué dijo él? No puedo hacer lo que tú me pides. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No siempre puedes andar con esa palabra en tu boca, porque muchas personas usan la Escritura de Dios para torcer. Los indoctos tuercen y las usan para sus fines, para la mezquindad de su corazón. La palabra de Dios surtirá efecto en tu vida y en mi vida cuando nosotros empecemos cada vez más a determinar honrarla, obedecerla y ponerla por obra. ¿Y qué fue lo que dijo ese hombre en autoridad? Dijo, déjenlos. Si esto es de Dios, permanecerá. La palabra de Dios se respalda por sí misma cuando sale de tu boca, cuando en el corazón está sintonizada, sincronizada y armonizada con el plan de Dios, y Dios da testimonio de que tú la estás usando correctamente, no con fines mezquinos, para abusar y aprovecharte de ella. Muchos hombres y mujeres están usando el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, para sus fines mezquinos, y se están enriqueciendo y están adquiriendo fama. Pero la gloria del hombre es entender y conocer al Dios vivo, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, no a Jesús, no a un Jesús, no a un hijo, no a un Señor, a Jesucristo, el único que hizo lo que ninguno ha hecho ni ninguno hará, al único que ha amado tu vida como nadie la va a amar, el único que me ha amado y que te ha dado y me ha dado lo que nadie te dará.
Ejemplo os he dado en todo, dijo el Señor. El Señor Jesús, es interesante cómo mucha gente en este tiempo de confusión, de tribulación, de desastre, cómo usan la palabra de Dios y al final de cuentas ellos son los beneficiados, ellos son los alabados, ellos son los exaltados. Pero el Señor Jesús, y usan la palabra de Dios como informativa, como si fuera un noticiero. Te vengo a informar y eso está bien. Pero si tú te dices que eres un verdadero hijo de Dios, un siervo de Dios, una hija de Dios, una sierva, no solamente te conformes con informar, no seas un noticiero informativo del cielo. La palabra siempre por sí misma se respalda y hará lo que tiene que hacer, dijo Dios. Pero tú y yo un día nos vamos a presentar delante del trono de Dios. ¿Y qué te van a decir? ¿Apártate o entra el gozo de tu Señor? ¿Cuáles son las palabras que quieres escuchar? Yo quiero escuchar dos cosas. Bien hecho, siervo fiel. Bienvenidos pequeños de mi Padre, entren al reino preparado para ustedes. Yo no quiero oír, apártate de mí. Yo no quiero, como dice Apocalipsis, que como a perros muchos que mal usaron el evangelio, la palabra de Dios, dice, serán echados de la presencia de Dios. Yo quiero agradar a Dios. ¿Cómo? Ejerciendo sus dones, usando su palabra, usando la autoridad que esta palabra tiene. No, yo quiero ser ejemplo. Yo quiero seguir las pisadas de mi maestro. Yo quiero seguir las pisadas de mi hermano mayor. Yo quiero agradar al Padre haciendo su voluntad. Te voy a dejar con esta palabra en tu corazón. Medítala y no solamente la medites. Si tienes alguna pregunta, el Consolador te ayudará a entenderla. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por eso, habiendo recibido a Jesucristo como tu Señor y mi Señor, deben comportarse como quienes pertenecemos a Cristo, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó y dando siempre gracias a Dios. Y arriba dice que en Cristo están encerrados. Versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Lucho para que ellos reciban ánimo en su corazón, para que permanezcan unidos en amor y enriquecidos con un perfecto entendimiento que les permita comprender el designio secreto de Dios, que es Cristo mismo, pues en Él están encerradas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento del Dios de dioses, de Dios Padre, que por el Espíritu se nos serán dadas a conocer. Examina la Escritura, lee la Escritura y deja que se haga vida en ti. Salmo 27, hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad en la tierra de los vivientes. Bendiciones.